Hola a todos, soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, que es el wrap-up, el resumen de todas las lecturas que he hecho durante el pasado mes de abril. Es el primer vídeo que traigo relacionado sobre libros aquí en mi canal y es algo que quiero empezar a introducir más poquito a poco porque me considero una lectora frecuente, si lo podemos decir así. Leo bastante, intento leer un libro todas las semanas mínimo. Entonces pues me parece que está guay esto de poder hacer vídeos recopilatorios en el que conversemos un ratito acerca de nuestras últimas lecturas. He de decir que esta cuarentena estoy leyendo más de lo que leo normalmente porque, como os comentaba, más o menos me leo una media de 4 o 5 libros al mes. Me he leído 7 este pasado mes de abril, pero no considero que sean tantos porque realmente tengo bastante tiempo. Aún así es cierto que tengo otros libros empezados que no me ha dado tiempo a acabarlos antes de que acabara el mes de mayo. Pero bueno, voy a nombrar algún que otro libro que los he comprado, los he empezado, pero me entenderéis más adelante el por qué no los he podido terminar. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis mi cuenta de Instagram, pero también mi cuenta de Goodreads, en la que voy actualizando todos los días lo que me va pareciendo los libros que voy leyendo, los voy puntuando, hago pequeñas reseñas, etc. Así pues tampoco hace falta que os tengáis que esperar a final de mes para saber todo lo que he leído. La primera trilogía que me he leído este pasado mes de abril es la trilogía del universo Grisha, que está compuesta, como ya todo el mundo sabe, por Sombra y Hueso, Asedio y Tormenta y por último Ruina y Ascenso. Mi visión general de esta trilogía es que me ha decepcionado bastante, tenía muchas ganas de leerlo y la verdad es que no es que la haya odiado o es que no me haya gustado, pero sí no estaba a las alturas de mis expectativas y de lo mucho que la gente hablaba de esta trilogía. El primer libro, desde luego, fue un fracaso total, no me gustó. De hecho, cuando empecé el segundo libro, lo empecé renegando bastante de él y dije, no me apetece leer esto. Pero lo acabé y la verdad es que en el segundo libro mejora bastante. El final del tercero, lo que es el final de la trilogía, tampoco me acabó de convencer. Por lo tanto, no puedo decir que realmente me haya gustado. Aún así, me parece un aprobado, me parece una saga aceptable, pero no a la altura de lo que hay hoy en día de fantasía young adult. Sé que estos libros son bastante más antiguos, pero en comparación a otros libros que me he leído, incluso este mes que me he leído Nieve como cenizas, me ha gustado mucho más la construcción de su universo y me ha parecido mucho más coherente que en el caso de Grishaverse. Para empezar, los personajes sinceramente tampoco me encantaron. El único que me llegó a gustar más es el personaje de Nikolai, que no aparece hasta el segundo libro, y menos mal de que aparece en el segundo libro porque si no, madre mía, qué cagada de saga, habría sido bastante inaguantable. Pero este personaje, que es tan irónico, tan entrañable, es muy simpático, realmente me gustó mucho y, como os comento, de lo mejor de la saga. El personaje principal, que es el personaje de Alina, la verdad es que no me llegó a parecer muy interesante porque tenía demasiadas inseguridades y demasiadas cosas no resueltas en torno a ella que no me llegaban de convencer mucho. Estaba demasiado pendiente de su amor hacia Mal, que es su mejor amigo, que nos lo repiten en la historia 40 veces, es muy guapo, y ella se siente siempre en segundo lugar. Lo que ocurre es que cuando Alina de pronto descubre que tiene un poder y ella se coloca por encima de Mal en cuanto a importancia, Mal se vuelve un inseguro y no hay quien la aguante. Toma una serie de decisiones que a mí personalmente me decepcionaron mucho del personaje de él. Al principio me parecía un personaje que, bueno, tampoco aportaba mucho, pero era un personaje simpático, pues era guapete el chico, era buen amigo, estaba ahí para apoyar a Alina. La gente, la verdad, es que ponía mucho en comentarios que no entendían cómo Alina pues no tenía otros intereses amorosos durante los libros, como no se dejaba caer ante la tentación de X personaje o tal. Y yo creo que la verdad es que la autora en ese sentido fue bastante realista, porque Alina estaba muy enamorada de Mal, entonces no podía pasar de un día para otro a estar enamorada de otro personaje. A mí esa representación me pareció bastante fiel y bastante realista. Sé que no es para todos los gustos y que habría gente que hubiera preferido que durante los libros hubiera desarrollado otra serie de intereses más fuertes, pero realmente yo creo que eso fue bastante fiel a su personaje. El Oscuro, sinceramente, tampoco me acabó de convencer. Era un personaje de estos que te lo intentan poner como muy malvado, pero tampoco estaba bien desarrollado el tema de por qué él era así. Hay una serie de cosas sobre su pasado, etcétera, que nos las relatan durante los 3 libros, pero aún así a mí no me parece que esté como muy bien desarrollado el hecho de sus intenciones o incluso lo que él hace
pasa de ser un personaje bastante activo en el primer libro a ser simplemente el malo de los últimos dos, pero tampoco llegamos a conocer mucho más allá de él. Los libros estaban muy apresurados. Todas las relaciones entre los personajes, por ejemplo, desde el primer momento nos dicen que Alina está muy enamorada de Mal, pero que Mal no está enamorado de Alina, y de pronto, de la noche a la mañana, Mal se da cuenta que está enamorado de ella, y ocurre de una manera muy poco natural. Y a pesar de que yo sí que era shipper de estos dos, no me pareció que el inicio estuviera bien hecho. El final de la saga sí que es cierto que no me gustó nada, pero no me gustó porque a Nikolai le dejaron en un segundo lugar. Pasó de ser un personaje muy relevante a cagarla muy profundamente por parte de la autora, y dejarla pasar es que ni siquiera en tercer plano, yo diría en décimo, porque es como que desaparece su importancia, desaparece él y ni siquiera se da una explicación al final de la saga. Creo que la autora está empezando una nueva trilogía con él como personaje principal, pero aún así no me parece excusa para el final tan sumamente malo que le dieron y lo mal desarrollado que estuvo su personaje al final. Se quedó súper estancado, no llegamos a ver más cosas que a mí me parecían súper importantes, y sobre todo que es que de verdad lo que le hicieron es que fue nefasto. Y si os habéis leído los libros, es que no creo que no podéis estar de acuerdo con esto. Después de leerme la trilogía del mundo de Grisha, decidí que era mejor cambiar un poco de temática porque tanta fantasía de golpe no iba a poder con ella, se me iban a empezar a entremezclar las ideas, y cogí un libro de los que tenía por casa, que es el de La mujer en la ventana. Esta es la edición francesa porque la compré estando de Erasmus, y hice un poco de trampas porque este libro lo empecé a leer en diciembre, pero lo dejé a medias, lo dejé en pospuestos porque el inicio es un poco lento. Está bien el libro, le di 3 estrellas. Realmente le podría haber dado más porque el final me gustó, me convenció, me parecía que estaba bastante bien. El problema que tuve con este libro es que, como os comentaba, tarda mucho en arrancar lo que es la parte de misterio. Hace primero aproximadamente 200 y pico páginas en el que te sitúa en la vida de la protagonista, qué es lo que ocurre con ella, su forma de actuar, etc. Ya que tenemos una protagonista un tanto inusual, es agorafóbica, no puede salir al exterior, y ella es testigo de un crimen, algo ocurre, y ella lo ve desde su ventana. Muy parecido, sí, al tema de la ventana indiscreta de Hitchcock, que fue una de las razones por las que cogí el libro, porque me recordó a ello. Y entonces tiene, por así decirlo, una introducción bastante larga en la que nos mete en el mundo del personaje, en qué le hace ser así, por qué es un testigo fiable o no fiable, etc. Y a mí eso me parece guay, pero me pareció un poco aburrido tantísimas páginas. Hubiera preferido que el crimen se hubiera producido un poco antes y no haberlo pospuesto a la mitad de la novela. El final estuvo guay, no fue una cosa que me sorprendiera muchísimo porque una vez que lees tanto de este género, ya que es uno de mis favoritos, ya no te sorprenden tanto todos los libros que vas leyendo, porque a pesar de que hay muchas posibles soluciones locas a todo este tipo de historias, normalmente pues ya empiezas a desarrollar tu instinto detectivesco y sueles adivinar bastante los finales. Como os comento, no me sorprendió al 100%, pero fue un final que me convenció, que me gustó, me parece que está bien resuelto, pero la primera parte del libro para mí fue excesivamente larga. Después del libro de La mujer en la ventana, pasé a leerme Pequeños fuegos por todas partes, que la verdad, madre mía, ¿por qué habré tardado tanto en leerme este libro? Yo no soy muy fan de contemporánea, la verdad. Me suelen aburrir bastante este tipo de libros porque no suelo llegar a empatizar con los personajes principales. Quizás es porque el tipo de libros que han llegado a mis manos de contemporánea son novelas quizás demasiado adultas para mi edad, porque la mayor parte de sus personajes principales suelen ser pues amas de casa o personajes que tienen 40 años, y yo teniendo 21 me cuesta bastante imaginarme en la piel de los personajes. No consigo llegar realmente a engancharme a sus problemas y a su vida cotidiana. Sin embargo, en Pequeños fuegos en todas partes me atrapó desde el primer momento. Le he dado 5 estrellas, es de las mejores lecturas que he hecho desde que ha empezado el 2020 y definitivamente me voy a seguir leyendo más libros de la autora. Estoy encantada con la lectura. Habla de unos temas muy interesantes, como es el tema de los vientres de alquiler, de las adopciones, todo ese tipo de temas que son considerados algo tabú y que no se llegan a desarrollar realmente en libros. El libro te propone y te pone sobre la mesa todas las ideas y todos los puntos de vista ideológicos sin forzarte a tener uno. Lo único que no me convenció fue el final, pero básicamente porque me dejó con ganas de más y sé que es un libro que no tiene continuación, entonces me da un poco de rabia porque sí que me hubiera gustado saber más sobre los personajes.
Después de pequeños fuegos por todas partes, quería leerme algún libro que tuviera en casa para seguir terminando mi lista de eternos pendientes. Snow Like Ashes, que es un libro que tenía desde hace como 5 años porque lo compré en un viaje y lo tenía olvidado, tan olvidado que ni siquiera sabía ni de qué iba. Le di 3 estrellas y la verdad es que me gustó bastante, me sorprendió, la construcción del universo fue lo que más me gustó porque me parecía que era todo bastante coherente, me pareció un poco más inusual el hecho de que estuviera dividido, por ejemplo, en estaciones, que sé que, por ejemplo, Una corte de rosas y espinas lo habla, pero es que este libro es anterior a Una corte de rosas y espinas, por eso hay que valorar también que es bastante novedoso. Los personajes no estaban mal, me gustaron, había alguno que otro que me pareció un poco más irrelevante, pero por norma general estuvieron bastante bien. Sí que es cierto que quizás los intereses amorosos no son como lo principal durante estos libros, está un poco más relacionado con el tema, no de la guerra, pero sí de recuperar su pueblo, etc. Entonces, pues ahí me faltó un poquito más de tensión, pero bueno, estoy segura que en el segundo y tercer libro se va a explotar muchísimo más. No los he comenzado a leer todavía porque me estoy dando un parón de fantasía, porque he leído mucho últimamente y me apetece descansar para poder coger el segundo libro con ganas. Le di 3 estrellas básicamente porque el final se me hizo eterno. Ahí hay una parte que es que no puedo comentar exactamente lo que ocurre porque si no sería spoiler y no quiero hacerlo. Pero como tiene un plot twist que da un poco de sentido a toda esa parte, pues realmente no me resultó tan agotador cuando lo leí. Pero fue muy larga esa zona, no me parecía que realmente aportara mucho más a la narrativa, entonces no le puedo dar 4 estrellas, porque 4 estrellas, por ejemplo, se lo di a Una corte de rosas y espinas, que sí que me gustó mucho, entonces no me parecía coherente darle a este libro 4 estrellas. Y por último quiero hacer una mención especial a un par de libros que he empezado a leer. El libro que os quiero comentar en primer lugar es el Daily Stoic, es el libro que me compré este año por el Día del Libro. Lo he comprado en Amazon, que es el único sitio donde he encontrado la edición de tapa dura. Es un libro que nos muestra todos los días un texto estoico, que es una corriente filosófica principalmente romana y griega. Nos muestra textos, por ejemplo, de Séneca, hace pequeñas reflexiones todos los días de uno de los textos de los autores. La verdad es que es uno de mis momentos favoritos del día leerlos. Hacen reflexiones muy actuales, a pesar de desde el año 200 o 300 a.C., acerca de confiar en nosotros mismos, vivir en el presente, no dejarnos engañar por las apariencias, agobiarnos por el futuro. Está muy bien, la verdad es que si os gusta todo ese tipo de reflexiones, os lo recomiendo muchísimo. Hago pequeños subrayados y anotaciones de las cosas que me parecen más interesantes y me gusta mucho. Como os digo, no lo puedo meter en ningún wrap-up en concreto porque es un libro que es general, se lee todos los días del año y lo quería incluir aquí. Y después otro libro que he empezado a leer por las mañanas es el de Atomic Habits. Estoy intentando leer un capítulo al día aproximadamente y la verdad es que me está gustando mucho. Supongo que en un futuro wrap-up, no sé si el mes que viene o el siguiente, ya lo habré terminado, pero a día de hoy estoy súper contenta. Muy interesante cómo plantea el tema de los hábitos, así que a ver en el próximo mes cuánto he avanzado. Y pues bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, comentadme debajo cuáles han sido vuestras lecturas de cuarentena y cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes, para ver si así me la puedo apuntar en la lista de libros que me quiero leer. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!